Uno de los aspectos centrales en toda producción agrícola es el cuidado del suelo. Preservar su capacidad productiva futura es una obligación con nuestros propios hijos, sobre todo en una provincia como Misiones, que tiene lluvias intensas y pendientes pronunciadas. La idea del manejo integrado, que hoy vemos en citrus, pero que puede aplicarse a cada cultivo, alienta esa idea de conservación, promoviendo prácticas de manejo que permitan que el agua infiltre en los lotes con cada lluvia y no corra a los arroyos llevándose nuestro suelo productivo. La idea de las curvas de nivel cada vez que se encara una nueva plantación o las prácticas de la cobertura de los suelos son esenciales para llevar a buen puerto una producción. Hay dos cubiertas o tres que se pueden llegar a utilizar, pero en el entrelíneo del cultivo está cubierto todo el año con césped, ¿no? Con un cultivo de pasto, ¿no? Que le llamamos césped nosotros porque eso queda de esa manera, ¿no? Pero es una cubierta perenne que se mantiene durante todo el año controlando con desmalezadoras mecánicas. Y después en el líneo donde está la planta, durante el verano, se trata de que esa cobertura del líneo, del entrelíneo, se machetee o se corte y vaya debajo de la planta. ¿Sí? Entonces eso mantiene una cubierta que mantiene el suelo protegido, ¿no? De las altas temperaturas y de la lluvia. Y en el líneo de la planta se utiliza el ryegrass, también otras nativas como el trébol durante la época de invierno, que ya son parte digamos, de las especies que hay implantadas en el propio suelo. Con una mirada más detenida sobre la estructura del suelo nos permite comprobar la importancia que su cuidado tiene para el desarrollo de las plantas. Acá lo que vamos a tratar de ver en este momento es un poco la relación que hay entre el suelo, la planta y el medio ambiente. Vamos a ver claramente acá la importancia que tiene una buena cubierta verde, la relación que eso tiene con las raíces, con la estructura del suelo y básicamente con la estructura del suelo, que me va a permitir a las raíces poder desarrollarse normalmente y adquirir los nutrientes con más facilidad. Si yo ahora les muestro acá un poquito más de cerca, ustedes van a poder observar que tengo una cubierta verde que ha germinado hace unos pocos días, que es el ryegrass. Entonces también vemos que hay algo seco acá, que es restos de lo que es la cobertura incluso desde el año pasado hasta ahora, y algo del verano. Entonces si yo me pongo a escarbar acá, ¿no es cierto?, voy a poder ver esto que es espectacular. Tengo una textura de suelo, perdón, una estructura de suelo muy suelta, esponjosa, como dirían los especialistas de suelo, que es una de las mejores, y ahí puedo ver las pequeñas raíces de la cubierta, ¿cierto? La cubierta de invierno. Incluso veo trébol acá, que es otra de las cubiertas utilizadas, y esto me va a generar siempre la porosidad adecuada para el cultivo. Y ahí, si yo sigo escarbando, voy a poder ver y encontrar las raíces de los cítricos, ¿no? Acá podemos ver, ¿sí? Esto es una raíz de un cítrico, ¿no?, que está totalmente cómoda y perfecta para absorber los nutrientes del suelo y los nutrientes que aplicamos en el cultivo. Estas son las raíces absorbentes de cítricos, que son las más importantes a desarrollarse. Si yo no tengo esta cobertura, me voy a encontrar con un problema, porque acá no hay microorganismos, no hay materia orgánica, o hay en minúsculas cantidades, y además va a estar expuesto a las altas temperaturas, con lo cual las raíces no se van a poder desarrollar y se van a mayor profundidad. Incluso esto va a estar expuesto a las precipitaciones, al exceso de lluvia, no va a haber infiltración
incluso si yo aplico un fertilizante, esto se va a escurrir y no va a ser utilizado adecuadamente por las raíces. Entonces esto es un panorama ideal de lo que yo tengo que tener para el buen desarrollo de la planta. Generalmente vemos una planta y asociamos a la planta con algún, por ejemplo, si la planta está deficiente, está enferma, pensamos que el problema muchas veces está arriba, pero lo tenemos que asociar al suelo, porque cuando tenemos problemas arriba muchas veces está asociado a un suelo, a una mala estructura, a una compactación de suelo, y con todo este sistema que podemos ver acá en este cultivo, tenemos cubierta en el lignio, como les mostré recién, y cubierta en el entrelíneo. Entonces el agua no tiene la posibilidad de escurrirse y de erosionar la tierra, de erosionar los fertilizantes, y así nosotros vamos a tener el éxito en nuestro cultivo, manteniendo estas condiciones en forma adecuada. La idea de hacer curvas de nivel tiene su importancia en suelos como los misioneros. Cortar las pendientes permite que nuestra capa productiva no sea arrastrada por las lluvias, y además, si lo pensamos, siempre es más agradable trabajar sobre estas superficies. Dentro de lo que es el cuidado del suelo también hay como un paso previo, que es cuando el productor implantó el citrus, ¿no? Tuvo que hacer curvas de nivel y esas cuestiones, ¿no? Totalmente. Eso es la base previa de la cual no podemos partir si no tenemos previamente hecho un análisis de la pendiente que tiene, de si tenemos que hacer curvas de nivel, tenemos que hacer terrazas para que siempre la infiltración del agua sea la correcta, para que no tengamos erosión, para cuidar el suelo desde el principio. Si vos plantás una planta mal plantada, va a estar mal plantada siempre. Entonces, hacer las cosas bien desde el principio es la clave. Estas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, que las hablamos para el citrus, son válidas para el resto de los cultivos. Totalmente. El cultivo que tengas que hacer, tenés que hacerlo desde esa base, desde el análisis previo del suelo, del lugar donde lo vas a poner, de tener un análisis de la composición de ese suelo y de hacer las prácticas culturales que demanda para tener éxito en el futuro. Porque lo que vas a hacer hoy te va a impactar en el mañana. Entonces, a veces queremos hacer las cosas rápido y tenemos que saber que en estos casos de cultivos perennes tenemos muchos años para trabajar con ese cultivo. Entonces el éxito radica en hacer las cosas bien desde el principio. Háblame de la planta, hablamos del suelo, ahora háblame de la planta. ¿Podas? ¿Cada cuánto se hacen? ¿En qué momento del año? Bueno, en esta época, como hoy preguntabas, ¿qué hacemos por ahí en esta época? Bueno, en esta época justamente saliendo del suelo de implantar esa cubierta verde si no la tengo, que es el cultivo de la cubierta verde de invierno, vamos ya entrando, una vez que se termina la cosecha, se hace una fertilización de reposición para que la planta pueda fortalecerse para la próxima floración, y se hacen las podas. Durante toda esta etapa, desde las variedades que ya se cosecharon, hasta julio, agosto, septiembre, se siguen haciendo las podas en las demás variedades para adecuar la planta, ¿no? Adecuar la planta, sacar gajos enfermos, ramas secas y hacer que pueda aprovechar el sol y la energía solar de la mejor manera. Cuando uno recorre la chacra, comprende las razones para trabajar bajo estas recomendaciones, tanto en citrus como en otros cultivos, calidad para los alimentos frescos y bienestar a los agricultores porque aumenta sus posibilidades comerciales, pero fundamentalmente porque mejora el entorno para las familias rurales y lo hace sustentable hacia el futuro. Si miramos desde arriba vemos que hay todo un ambiente circundante a las plantaciones, ¿no? Desde cortina, monte, también eso es importante, ¿no? El ambiente que rodea una producción citrícola. Claro, esto es parte de ese manejo integrado, de tener una quinta
que está inmersa dentro de la naturaleza, no la está afectando. La cortina rompeviento es una estrategia para evitar la diseminación de plagas, de enfermedades. Viéndolo desde arriba vemos que está el monte ahí al ladito nada más, o sea, tenemos biodiversidad. Incluso muchas veces tenemos los pájaros que nos están comiendo la fruta y bueno, pero es parte de la biodiversidad que tenemos y así también tenemos menos efecto de plagas sobre el cultivo. Entonces todo esto hace a un combo perfecto porque también tenemos estas quintas que no son tan extensas y nos permiten dentro de la pequeña chacra del productor tener una quinta productiva, eficiente, que cuida la naturaleza, la biodiversidad y que llega a otros países.